Muy bien, hermanos. Vamos entonces a continuar con la campaña de 40 días en la palabra. Hoy vamos a estar en la tercera parte. Y el título de la predicación de hoy es Ver lo que Dios quiere que vea. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo vea cuando estoy escudriñando su palabra, cuando estoy leyendo las escrituras? ¿Cómo es que Dios quiere que yo entienda y que interprete lo que Él tiene para nosotros? Yo no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que cuando terminan de leer la Biblia, que abren la Biblia, leen un capítulo, un pasaje o lo que sea, y usted dice, no entendí nada honestamente. Abrí la Biblia, la cerré, y fue como que si no hubiera pasado, porque no entendí absolutamente nada. No sé a cuánto les ha pasado. Esta predicación habla específicamente del tema de la iluminación. Nosotros necesitamos tener la iluminación del Espíritu Santo para que eso específicamente no nos pase. Para que cuando usted abra la Biblia, no la cierre y diga, no entendí nada. Para que usted más bien cuando abra la palabra de Dios y la lea, le quede algo y usted diga, sí, bueno, Dios me habló en esto y esto, necesito poner en práctica esto y esto. Eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué es la iluminación entonces? La iluminación es dejar que el Espíritu Santo me muestre el significado de la palabra de Dios y cómo se aplica en mi vida. Eso es la iluminación y eso es lo que vamos a estar hablando un poco en esta mañana. Cuando Jesús, antes de que Jesús ascendiera al cielo, Él dijo de que cuando Él muriera, resucitara, iba a irse, iba a ascender, pero que no nos iba a dejar solos. Él dijo que nos iba a dejar a su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que nos va a ayudar a nosotros a entender esta palabra. El Espíritu Santo llega a ser como lo que nos permite entender o lo que nos da la facilidad de entender lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? La Biblia sin el Espíritu Santo es como un control sin pilas. Usted puede tener el control del tele para subir, bajar el volumen, cambiar los canales, lo que sea, pero si usted no tiene las pilas, ese control se va a ver exactamente igual. Usted va a ver, es un control normal y corriente, pero cuando lo intenta utilizar, no sirve, porque no tiene pilas. Las pilas, para nosotros poder entender la Biblia, es el Espíritu Santo. Y la Biblia habla un poco sobre esto en algunos versículos que vamos a estar leyendo. Creo que ustedes los tienen ahí en el bosquejo. Igual deberían aparecer también en la pantalla. Iniciando con Juan 14:26, que dice: Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo es el que nos va a enseñar todo y recordar lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios dice en su palabra. Juan 14:17 dice: Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. Es el Señor el que nos guía. Sin las baterías el control no va a funcionar. Sin el Espíritu Santo usted no va a poder tener la iluminación para la lectura de la palabra. Juan 16:15. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Nuevamente, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da a conocer lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Y continuamos, que ya se me van a ir. Efesios 1:17. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su Espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Para que puedan entender cómo es Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, lo bonito de la Biblia es que la Biblia es el único libro, a comparación con todos los otros libros, que cuando usted está leyendo, usted le puede también hacer preguntas al autor. Usted no puede hacer eso cuando lee Don Quijote o Mamita Yunay. Yo no sé si ustedes lo leyeron en el colegio. Yo no. Yo sé que se tenían que leer, pero no lo leí. Pero cuando usted está leyendo la Biblia, la diferencia es que usted sí puede hacerle preguntas al autor. Usted dice, ok, Señor, ¿qué es lo que quiere decir esto?
¿Cómo lo puedo aplicar yo para mi vida? ¿Qué es lo que debería yo interpretar de esta lectura que estoy haciendo? Esa es la bendición que nosotros tenemos de la Biblia. Y eso es lo único que podemos hacer, es el único libro en el que podemos hacer eso. Ahora, ¿cómo es que eso trabaja? ¿Cómo es que la iluminación trabaja? Vamos a leer Efesios 1, 18, 19, que es donde explica esto. Efesios 1, 18 y 19 dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. A eso hay que hacerle, subrayarlo, o por lo menos ponerle atención. Los ojos del corazón es lo que está diciendo. Pido que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Ahora, a veces cuando estamos leyendo la palabra de Dios, sucede que usted dice: wow, leí esto, que lo había leído tal vez 70,000 veces desde que me convertí al Señor, pero esta es la primera vez de que yo digo: wow, qué increíble, nunca lo había visto de esta manera, nunca había entendido este versículo con este mensaje. ¿Por qué? Porque tal vez a veces lo leíamos por leer, y esas son las ocasiones en donde usted abre la Biblia, lee, cierra y dice: bueno, y no entendí nada. Pero hay veces que usted dice: wow, nunca lo había visto de esta manera, nunca lo había entendido así. ¿Por qué? Porque esa es la iluminación que Dios nos está dando. Y lo que vamos a aprender hoy es cómo hacer de eso un hábito. ¿Cómo podemos hacer de que siempre que usted abra la Biblia para leerla, siempre tenga una iluminación del Señor? ¿Qué es lo que usted debería hacer? Y lo vamos a hacer primero viendo 4 ejemplos de 4 historias bíblicas de qué es lo que sucede realmente cuando Dios abre mis ojos espirituales. Son 4 historias que vamos a ver para ver qué es lo que sucede, y luego vamos a ver 5 pasos o 5 cosas que usted tiene que hacer para que Dios pueda abrir sus ojos espirituales también. Entonces empezamos con qué es lo que sucede realmente cuando Dios abre mis ojos espirituales. La primera historia, o el punto número 1, dice que veo la solución de mi problema. Es lo primero que pasa cuando Dios abre mis ojos espirituales. Veo la solución de mi problema. Y esto lo vamos a ejemplificar en Génesis 21, que es la historia de Sara y Agar. Una vez que Abraham de Agar y Ismael que es cuando Sara y Abraham le dicen a Agar que tiene que irse, porque Sara se pone un poco celosa de Ismael porque fue el primogénito, y empieza a pensar de que tal vez Abraham va a tener cierta preferencia con Ismael que con Isaac. Entonces le dice: mejor váyase, lleve sus cosas y siga usted por su camino. Entonces, y Agar tiene que hacerle caso, no hay de otra. Y llegamos a Génesis 21:14, que dice: al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndose sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse a cierta distancia, pues pensaba: no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, y yo te haré de él una gran nación. Eso fue lo que le dice el ángel a Agar, y así lo hizo con el niño, pues todas las naciones árabes salieron de Ismael. Seguimos en el verso 19, dice: en este momento Dios le abrió a Agar los ojos, y ella vio un pozo de agua.
enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. ¿En qué momento fue que Agar vio el pozo de agua? Cuando Dios le abrió los ojos. El pozo estaba ahí todo el rato, siempre estuvo ahí, pero Agar no lo veía, no lo había visto. ¿Por qué? Porque tenía sus ojos espirituales cerrados. Dios le abrió los ojos y pudo ver de que había un pozo de agua en perfecto estado donde ella podía ir a agarrar agua para darle a su hijo, porque pues si no se iba a morir, y era lo que ella no quería. Y eso pasa mucho con nosotros. Muchas gracias, Cintia, se me olvidó. Vea, hay 3 vasos. Ayer, que me tocó predicar también, ayer no tenía agua, entonces pedí de medio camino y hoy hay 3 vasos. Qué bueno. No creo que me los tome todos, eso sí. Bueno, entonces, pasa mucho también con nosotros de que a veces estamos pasando por una situación difícil, una situación, no sé, económica, familiar, lo que sea, y usted dice, no veo por dónde yo voy a encontrar pues salida de esta situación. No veo, o sea, está todo totalmente difícil, está color de hormiga, no le encuentro sentido, no le encuentro solución, estoy totalmente perdido. ¿Pero qué es eso? Que nuestros ojos espirituales están cerrados. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña de que Dios, junto con el problema, también da la solución. Siempre que estemos pasando por un problema, tenemos también la solución. Pero ¿qué es lo que pasa? Así como Agar, tenemos nuestros ojos espirituales cerrados. Hasta que Dios llega y abre nuestros ojos, nosotros podemos ver de que el problema que estábamos pasando, la situación que estábamos pasando, tenía también su solución. Agar estaba llorando, estaba pidiendo un pozo de agua y ahí lo tenía, pero no lo veía porque sus ojos espirituales estaban cerrados. Entonces, lo primero que pasa cuando nosotros abrimos o cuando vemos con nuestros ojos espirituales es que podemos encontrar la solución a nuestros problemas. El punto número 2 dice que veo la barrera que me está impidiendo progresar. Punto número 2, veo cuál es la barrera. Entonces ahora sí, ya encontré la solución a mi problema, pero no solo eso, sino que ahora también veo qué es lo que me está impidiendo progresar. Y esto lo vamos a ver ejemplificado en Números 22 con la historia del profeta Balán. Que Balán, pues al ser profeta de Dios, tenía su pueblo y demás, pero él empezó como a juntarse un poco con sus enemigos, con los enemigos del pueblo de Dios, y llegó a un punto donde dijo, bueno, yo voy a ir a donde están mis enemigos para ayudarlos, para ver pues qué podemos hacer. Claramente pues eso a Dios no le gustó. ¿Por qué? Porque él como profeta de Dios iba a ir a ayudarle al enemigo, y para Dios pues eso no estaba bien. Entonces llegamos a el verso 22 de Números 22, que dice: mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balán iba camino hacia donde sus enemigos y Dios envió a su ángel para que no los dejara pasar. Balán iba montado en una burra y sus 2 criados lo acompañaban. Cuando la burra vio el ángel del Señor en medio del camino con una espada, la burra sí lo podía ver, vio que era un ángel que tenía una espada, se apartó del camino para meterse en el campo, claramente porque tenía temor. Pero Balán golpeó la burra para hacerla volver al camino. ¿Por qué? Porque Balán no veía el ángel del Señor. La burra sí, pero Balán no. Entonces cuando la burra intentó salirse del camino, pues Balán le dijo: pero ¿para dónde va? Sigamos, porque el camino es por aquí, usted se me está desviando un poco. Pero era porque la burra sí podía ver el ángel del Señor, Balán no. Y Balán entonces se enoja un poco y le pega a la pobre burrita, porque pues no está siguiendo el camino que debería seguir. Luego, por segunda vez, vuelve y sucede lo mismo. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre 2 viñas, con cercos de piedra en ambos lados. Cuando la burra vio el ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balán. Estaban en un camino un poco estrecho,
el burro ve otra vez el ángel del Señor con la espada, se asusta, intenta salirse del camino y le prensa el pie a Balán y lo lastima. Claramente Balán vuelve a enojarse y le pega a la burra y le dice, pero ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué se quiere salir del camino? Si nosotros vamos, usted nada más siga, yo lo voy dirigiendo. Pero la burra decía, pero ¿qué le pasa a este? Porque yo sí veo, no está viendo este ángel que está aquí al frente, que tiene una mera espada, que me está bloqueando el paso, no puedo pasar, ¿qué quiere que haga? Y me estoy intentando salir. Pero Balán no veía el ángel del Señor, la burra sí. Y le vuelve y le pegó otra vez, porque se enojó. Luego pasa una tercera vez, pero dice que el ángel del Señor se le desadelantó y se detuvo en un lugar todavía más estrecho, donde ya no había para dónde irse, no podía ni hacerse para la derecha, ni para la izquierda, ni devolverse, no tenía nada. El ángel del Señor se le paró en un lugar exacto donde la burra no podía hacer nada. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la burra? La burra se echó al suelo, se inclinó y se echó al suelo porque dijo, bueno, y aquí no puedo irme para la derecha, no puedo irme para la izquierda, no puedo volverme, tengo un ángel aquí al frente que no me está dejando avanzar, me echo. Balán se volvió a enojar y esta vez dice de que ahora sí agarró un palo y le pegó a la burra. Otra vez la pobre burrita tal vez no entendía qué era lo que estaba pasando, porque él sí podía, bueno, ella, no sé, el burro o la burra, podía ver el ángel, pero Balán no. Entonces ella no entendía por qué era que le estaba pegando, pero Balán tampoco entendía por qué era que estaba parando, porque él no podía ver. En ese momento los ojos espirituales de Balán estaban cerrados, totalmente cerrados. Y llegamos entonces ahora sí al verso 31, que es donde está la clave. Dice, el Señor en ese momento abrió los ojos de Balán y éste pudo ver el ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Hasta ese momento, ya cuando le había pegado a la pobre burrita por tirarse al piso, vio el ángel del Señor y ahora sí dijo, con razón esta burra no quería avanzar. Yo no había visto este ángel con esa mera espada y la pobrecita burra ya estaba asustada y no quería avanzar. ¿Qué es lo que pasa en el momento que le abre los ojos? Dice, Balán se inclinó entonces y se postró en tierra y adoró a Dios. Una vez que ya él vio qué era lo que le estaba bloqueando su paso, entendió, ok, era el Señor el que me estaba bloqueando el camino. Y pasa también muchas veces con nosotros. A veces nosotros queremos tomar decisiones que no van de acuerdo con la voluntad de Dios. Intento irme por un camino y se me bloquea. Y bueno, no me salió. Bueno, intento otra vez y me voy por este otro camino y se me bloquea. Y intento después por este otro camino y se me bloquea también. Y usted dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, todo lo que intento me sale mal. Nada de lo que estoy haciendo, o sea, nunca puedo llegar a donde yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque a veces estamos actuando en contra de la voluntad de Dios, que era lo que le estaba pasando a Balán. Balán iba camino ante sus enemigos, pero Dios no quería que él hiciera eso y le estaba bloqueando el camino. Y a nosotros a veces nos pasa eso, por jupones, por no querer poner las cosas en las manos de Dios, intentamos hacer nuestro propio camino, pero Dios nos ama tanto de que Él envía a sus ángeles a que bloqueen. Diga, no lo deje pasar de ahí, porque lo que Él va a hacer lo va a llevar a un sufrimiento más grande. Y el amor que yo tengo por usted no me permite dejarlo continuar. Y a veces nosotros nos enojamos como Balán. Balán se enojó con la burrita y le pegó 3 veces, pero la burra no tenía la culpa. Y a nosotros a veces nos pasa. Nos enojamos tanto que empezamos a culpar a nuestra pareja, a nuestro esposo, nuestra esposa, nos desquitamos con nuestros hijos, con nuestros padres, con mi jefe, con el que sea, porque las cosas no me salen como yo quiero, y como yo quiero, y como yo quiero. Pero es porque mis ojos espirituales están cerrados y no puedo ver de que es el ángel del Señor que está impidiendo de que yo cometa un error. Y a veces por tercos, por jupones, no queremos abrir, bueno, no abrimos nuestros ojos porque nada más queremos hacerlo a como a mí me da la gana y no conforme a la voluntad de Dios. Y eso era lo que estaba pasando con Balán. Entonces, el segundo punto de lo que sucede cuando Dios abre mis ojos es que yo puedo ver qué es lo que me está impidiendo que yo pueda avanzar.
Tercer punto. Dice, veo cuál es la mejor defensa contra los ataques. ¿Cuál es la mejor defensa contra los ataques que estoy recibiendo? Y la historia que ejemplifica este punto está en 2 de Reyes 6, que es la historia de Eliseo y los arameos. ¿Qué es lo que pasa en esta historia? Bueno, en el Antiguo Testamento había una nación que se llamaba Aram, que era una nación que estaba en constante guerra contra Israel. ¿Qué es lo que pasaba? El profeta Eliseo, pues claramente como estaba del lado del pueblo de Israel, él siempre le contaba al rey de Israel cuáles eran los planes de ataque del pueblo enemigo. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, Dios le contaba a Eliseo qué era lo que iba a hacer el pueblo enemigo. Eliseo iba al rey de Israel, le decía cuáles eran los planes, y el rey de Israel mandaba a su ejército para contraatacar ese plan que tenía su pueblo enemigo. ¿Y qué pasaba? Y que jamón, ya nosotros sabemos cómo va a atacar nuestro enemigo, entonces ataquémoslo antes de que ellos ataquen, vamos por atrás, por la espalda, por lo que sea, y les ganaban siempre la batalla. Eso era lo que siempre pasaba. Entonces el rey del pueblo contrario empezó a enojarse y empezó a decir, pero ¿cómo es posible que ellos siempre saben qué es lo que está pasando? Entonces, llegamos a el verso 10 de 2 de Reyes 6. Dice, así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó, ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aun lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, que Dotán era un pueblo dentro de Israel, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Entonces ya le dicen, ¿dónde está Eliseo? El rey dice, bueno, este es el que me está echando a perder todos mis planes, vamos y lo vamos a matar. Dice, por la mañana, cuando el criado de Eliseo se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengan miedo, le respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces el criado, seguro siento yo que él se quedó como un poco confundido, porque dice, bueno, aquí estamos usted y yo nada más. No sé a quién se refiere usted cuando dice los que están con nosotros, porque aquí no hay nadie. Somos usted y yo, y allá afuera hay un ejército enorme. No entiendo qué es lo que usted dice cuando que los que están con nosotros son más que ellos. ¿Por qué? Porque él tenía sus ojos espirituales cerrados. Él nada más veía con sus ojos humanos. ¿Y qué es lo que ve? 2 personas contra un ejército enorme que vienen a atacar. ¿Qué es lo que pasa? En el versículo 17 dice, entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que en la montaña, alrededor de Eliseo, estaba llena de caballos y carros de fuego. ¿Qué era eso? Ese era el ejército de ángeles que el Señor había enviado para cuidar a Eliseo. Y eso es lo que a nosotros a veces se nos olvida también. Alrededor de nosotros está el ejército de ángeles que el Señor envía para cuidarnos. Pero a veces nosotros nada más nos concentramos en todas las cosas negativas, todo lo que está en mi contra, que en el trabajo me está yendo mal, que estoy teniendo problemas en mi familia, que me peleé con mi esposa, con mi esposo, que con mis hijos nada me está saliendo. Todo viene en mi contra, todo me está yendo mal, todo. Y solo me concentro en ver lo malo. Solo con mis ojos
humanos, mis ojos físicos, veo las cosas malas, nada más. Pero mis ojos espirituales están cerrados y se me olvida de que hay un ejército de ángeles que es más grande que todo el ejército de problemas que viene en contra mía. Y eso era lo que le estaba pasando a este siervo. Él nada más veía con sus ojos humanos todo el ejército con el que tenía que enfrentarse, pero él no estaba viendo que detrás de ese ejército había todavía un ejército más grande de ángeles que el Señor había enviado para cuidarnos. Y a nosotros nos pasa eso. A nosotros se nos olvida de que nosotros también tenemos un ejército de ángeles que nos está cuidando, que nos está guardando, que nos está protegiendo de todo mal, pero como estamos solamente concentrados en lo malo, nuestros ojos espirituales van a estar siempre cerrados. Hasta que nuestros ojos espirituales se abran, vamos a poder ver todas las bendiciones que Dios también manda hacia nosotros. Porque como hablábamos al principio, todos los problemas que Dios permite en nuestra vida vienen también con una solución. Pero mientras tengamos nuestros ojos espirituales cerrados, no vamos a poder ver ni entender qué es lo que está pasando. Entonces es el tercer beneficio, o la tercera cosa que sucede cuando abro mis ojos espirituales. Veo cuál es la mejor defensa contra mis ataques. Y el cuarto punto de qué es lo que sucede cuando abro mis ojos espirituales, o cuando puedo ver con mis ojos espirituales, es que veo que Dios está caminando conmigo. Veo que Dios está caminando conmigo. Y la historia que ejemplifica este punto está en Lucas 24, que es una vez que ya Jesús fue crucificado, murió y lo sepultaron. Es el punto donde los discípulos y los seguidores están todos muy tristes porque Jesús murió. Y entonces empiezan a pensar, dicen, si mataron a Jesús, probablemente ahora lo que sigue es los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús que éramos nosotros. Entonces los discípulos empiezan a temer por su vida y dicen, aquí lo mejor es, vámonos, busquemos otra ciudad donde podamos ir a vivir, porque si ya mataron a Jesús, los siguientes somos nosotros. Y esta es la historia cuando Jesús se topa a dos discípulos que van camino a Emaús. Y está en Lucas 24:15, perdón. Que dice, sucedió que mientras hablaban y discutían los discípulos, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Ya para esto también las Marías habían ido a la tumba, habían visto que estaba vacía, habían avisado a los otros discípulos, los discípulos habían ido a ver que también que sí, estaba vacía, que el ángel les había dicho de que están buscando aquí, ya aquí él no está, él había resucitado, y todo eso ya había acontecido en ese momento. Entonces Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único peregrino de Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal y como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Pues ahí vuelve a contar todo lo que había pasado, que vieron la tumba, todo estaba vacío y demás. Llega Jesús y dice, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir él estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces,
comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi es de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Hasta ese punto todavía seguían sin saber de que el que estaba con ellos era Jesús. Luego, estando con ellos en la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Exactamente como hizo en la última cena que estuvo con ellos. Hasta ese punto fue donde dice: entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Hasta ese momento, hasta después de que lo vieron, que bendijo el pan y se los dio, fue cuando se le abrieron los ojos espirituales y pudieron ver que él, el que estaba con ellos, toda la caminada que se pegaron, era Jesús. Pero sus ojos espirituales estaban cerrados. ¿Por qué? Porque le estaban dando más pelota a la tristeza que sentían en ese momento por la muerte de Jesús, por la incertidumbre. No sabían si ahora los que siguen somos nosotros, a los que nos van a matar somos nosotros, y esa preocupación y esa tristeza les fue mayor que la confianza que podían tener, porque sus ojos espirituales estaban cerrados y Jesús estaba con ellos todo el camino, de todo lo que ellos se iban quejando, de que Jesús murió, de que nos iban a perseguir a nosotros porque ahora Jesús está muerto, Él era el que nos iba a redimir, bla, bla. Le dieron más importancia a ese dolor que estaban sintiendo que a darse cuenta que Jesús estaba ahí. Y también eso es algo que pasa muchas veces con nosotros. Le damos más importancia a la tristeza. A veces pasamos situaciones que nos generan mucho dolor. No sé, la pérdida de algún familiar, que me despidieron del trabajo y no tengo plata para darle a mi familia, o que mi matrimonio se está cayendo, se está despedazando, y todas esas cosas, todos esos dolores, esas tristezas, esa incertidumbre, no me permite ver de que en todo el camino que yo he pasado, todas las dificultades que he vivido, todo lo que he experimentado, en todo el camino, Jesús va caminando ahí conmigo. Pero la tristeza que yo tengo me ciega, me tapa los ojos y no me deja ver de que Jesús está ahí conmigo. Y era lo que le pasaba a estos discípulos. Ellos estaban tan tristes que no se dieron cuenta de que todo el camino donde ellos iban, todos agüevados, todos, ay, qué madre, no sé qué, Jesús era el que iba con ellos. Y así es nosotros. Eso es lo que pasa cuando nosotros podemos abrir nuestros ojos espirituales, cuando nosotros espirituales son abiertos y podemos ver, nos damos cuenta de que todo ese camino difícil, todas esas tristezas por las que hemos pasado, todas esas pérdidas, todos esos dolores, todos esos, lo que sea que me está sucediendo, Jesús iba caminando conmigo desde el puro principio. Pero como mis ojos están cerrados, no me doy cuenta. Entonces, ese es el cuarto punto, o eso es la cuarta cosa que sucede cuando yo permito, o cuando Dios abre mis ojos espirituales. Veo que Dios está caminando conmigo y veo que Él estuvo conmigo desde el principio cuando todas las dificultades comenzaron. Entonces ahora sí ya podemos entender por qué es que es importante ver con mis ojos espirituales por encima de con mis ojos físicos. Y viene entonces ahora la pregunta importante: ¿cómo hago para poder ver con mis ojos con mis ojos espirituales y no mis ojos humanos? Porque lo que necesito es ver con mis ojos espirituales. Entonces vamos a ver 5 cosas que tenemos que hacer para lograr ver con mis ojos espirituales. Lo primero, y es tal vez la más clara o la más obvia, es comenzar una relación personal con Jesús. Comienzo una relación personal con Jesús. Ese es mi punto de partida. Si yo no hago eso, si yo no tengo una relación con Jesús, si yo me conformo con venir a la iglesia un par de veces por semana y ya, jamás voy a poder ver con mis ojos espirituales. ¿Por qué? Porque no estoy lleno del Espíritu, no estoy lleno de Dios. Nada más, pues estoy totalmente dejándome llevar por las situaciones de la vida y me conformo, digo, bueno, hoy voy a ir el domingo a la iglesia para ver qué tiene Dios para mí. No. Lo primero que tenemos que hacer es tener una relación
de una relación profunda, una relación de amistad con el Señor. Porque si no, como les digo, este es el punto número 1. Si usted no tiene eso, todos los demás para nada van a servir. 1 Corintios 2:14 dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. El que no tiene el Espíritu no va a entender las cosas que vienen del Espíritu. No tiene sentido. Para los ateos, usted les habla a los ateos de una historia bíblica, como por ejemplo los 3 muchachos que fueron tirados al horno de fuego, y ellos van a decir: ¿qué salida los cristianos? ¿Cómo creen en ese tipo de historias tan imposibles? O sea, ¿cómo es posible de que usted va a tirar a 3 personas a un horno de fuego y van a estar danzando y ni se van a quemar? Y las personas que los tiraron sí se quemaron y ellos no. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el Espíritu. Ellos no están llenos del Espíritu. Entonces las cosas que proceden del Espíritu no las entienden y le parecen un montón de tonterías, de mitos, de historias. ¿Por qué? Porque ellos no están llenos del Espíritu. Y eso es lo que le va a pasar a usted si usted no tiene una relación con Dios. No va a entender las cosas que el Espíritu Santo tiene para usted. 2 Corintios 4:4 dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo es el que se encargó de que a todos los incrédulos, a todos los creyentes, no puedan ver todas estas cosas. Y Juan 3:3 dice: Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Si usted no nace de nuevo, no va a poder ver el reino de Dios ni todas las cosas que Dios puede hacer por usted. Por eso es que el punto número 1 y lo más importante con lo que usted tiene que empezar es fortalecer su relación privada con Dios. Esa es la relación número 1 que usted tiene que preocuparse porque esté en todas, porque si no, nunca va a poder quitarse la venda que le cubre sus ojos espirituales. Punto número 2. Y ahora sí que tengo una buena relación con el Señor, llego y le pido a Dios con fe que abra mis ojos. Pidiéndole a Dios con fe que abra mis ojos. El Salmo 119:18 dice: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. El salmista habla con el Señor y le dice: Señor, ábreme los ojos, porque necesito ver. O sea, ya estoy cansado de, con mis ojos humanos, ver todas las cosas malas, pero con mis ojos espirituales no puedo ver todo lo bueno que usted tiene para mí. Entonces pedimos con fe: Señor, ábrame los ojos. Y cuando pidamos, como lo dice el título, tiene que ser con fe. No es que usted le va a decir: Dios, ábrame los ojos para entender, amén, y abre la Biblia. No, porque al final eso no va a ser pedir con fe, eso nada más usted repitió algo que le dijeron que hiciera. Usted tiene que pedir con fe y creyendo de que en el momento que usted va a sentarse a abrir la palabra de Dios, por fe, usted va a decir: sí, estoy pasando por una situación difícil y el Señor me va a dar la salida con esta palabra que voy a leer. Eso es lo que Dios quiere. Dios tiene la salida preparada para usted, pero usted tiene que pedirle con fe. Le va a pedir: por favor, Dios, ábrame los ojos para ver lo que no estoy viendo, porque solo estoy viendo las cosas malas que me pasan. Necesito ver qué es lo que tú tienes para mí también. ¿Y qué es lo que dice Santiago 1:5? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pídale a Dios. Mateo 7:7 dice: pidan y se les dará. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Pero lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios: Dios, te pido, abre mis ojos espirituales, porque estoy cansado de ver solo las cosas humanas. Y todos los problemas que estoy enfrentando, ya estoy cansado, estoy harto. Necesito que por favor abras mis ojos espirituales. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Si usted le pide, ¿qué es lo que Dios promete? Dice el Salmos 32:8: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir,
y yo te daré consejos y velaré por ti. Esa es la promesa de Dios. Si usted le pide, Él dice, yo lo voy a instruir, yo lo voy a guiar, yo le voy a abrir los ojos y le voy a enseñar qué es todas las cosas buenas que yo tengo preparadas para usted. Pero ¿cuál es la parte que usted tiene que hacer? Pedirle, pídale a Dios, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas que tú tienes para mí. Tercer cosa que tenemos que hacer. Yo tengo que acercarme a Dios con una actitud humilde. Me acerco a Dios con una actitud humilde. Yo no puedo llegar a leer la Biblia pensando, estoy pasando por una situación difícil, pero yo me la juego. Sí, me peleé con una persona y tengo ahí un rencor guardado, pero nada, yo me la juego. No necesito que Dios se meta en esto. Esto al final entre Él y yo lo podemos resolver. No. Usted tiene que llegar ante Dios con una actitud humilde, porque Él es el único que le puede abrir los ojos a usted. Usted le toca pedirlo, sí, pero el que se los abre es Él. Y su actitud depende mucho de qué es lo que va a pasar. Si usted tiene una actitud de así engreído y pues, soy muy carga, yo me la juego, el Señor no va a llegar a abrirle los ojos. Vea lo que dice el Salmos 25:9, hablando de que Dios guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseña el camino. Él guía a los humildes. Si usted tiene humildad en su corazón, Dios lo va a guiar. Dios le va a abrir los ojos. ¿Por qué? Porque usted está como una persona humilde. La Biblia lo estudiábamos la vez pasada también en el Sermón del Monte. Los humildes son los que reconocen de que sin Dios no son nada. Entonces, Dios guía a los humildes. ¿Por qué? Porque los humildes ponen toda su esperanza en Dios nada más. Y a esos es los que el Señor guía. Y Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. No sea jupón. Confía en el Señor, no confíe en sus habilidades. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Dios nos va a enseñar cuál es el camino que tenemos que seguir. Él va a abrir nuestros ojos, pero tenemos que mostrar la humildad y dependencia, 100% dependencia total en Dios nada más. No en mis fuerzas, no en mis habilidades, no en mi trabajo, no en mis estudios, no, en el Señor. Pida con humildad, acérquese al Señor con humildad. Punto número 4. Tengo que limpiar mi corazón de pecados y conflictos. Limpio mi corazón de pecados y conflictos. ¿Por qué? Porque yo no puedo pedirle a Dios de que abra mis ojos espirituales si mi corazón está lleno de pecado. Está lleno de basura, lo estoy llenando de puras cochinadas. Si mis ojos físicos, mis ojos terrenales, mis ojos de humano, se están llenando de pura basura, de puro pecado, jamás voy a pedirle a Dios de que abra mis ojos espirituales, porque no estoy preparado, no estoy listo, porque estoy llenando mi mente, mi corazón de pura basura, de pura cochinada. Ahora, eso no significa, porque también recordando el Sermón del Monte, la Biblia dice en Mateo 5:8 que dichosos los de corazón limpio, porque ellos son los que van a ver a Dios. Los de corazón limpio. Pero corazón limpio no significa los que son perfectos, ¿verdad? Ya habíamos visto cuál es la diferencia. La Biblia no dice dichosos los que son perfectos porque ellos van a ver a Dios. No. Porque si Dios solo le abre los ojos espirituales a las personas perfectas, pues a nadie se los va a abrir. Que todos somos imperfectos, todos en algo fallamos. Pero ¿qué es la persona de corazón limpio? La persona que se pone a cuentas con Dios, que sabe cuándo falló y se pone a cuentas con Dios. Inmediatamente va ante la presencia de Dios y le dice, Señor, perdóname por haber hecho esto y esto y esto. Señor, te pido que limpie mi corazón, ayúdeme a no volver a caer en este pecado, porque si usted no hace eso, pues al final, como hablábamos antes, su corazón se va a llenar de pura cochinada. Usted no puede esperar estar en su celular viendo
páginas indebidas, mandando mensajes con personas indebidas. Usted no puede esperar llegar de la casa de una borrachera, de una infidelidad. No puede esperar a que cuando usted llegue a la casa y abra la Biblia le diga, Señor, ayúdame a entender lo que voy a leer. Jamás, jamás. Usted, no va a pasar. ¿Por qué? Porque usted tiene su corazón lleno de pura basura, pura cochinada. Entonces usted necesita, si usted cometió un pecado, lo primero que tiene que hacer es llegar y ponerse a cuentas con Dios, entrar en la presencia del Señor y decir, Padre, perdóname, limpia mi corazón, limpia mi pecado, porque así no voy a poder abrir mis ojos espirituales y ver todas las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Ahora, este punto también dice, limpio mi corazón de pecados y conflictos. No nos quedamos solamente en la parte del pecado, sino también en la parte de los conflictos. La Biblia dice en 1 Juan 2:11, pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive, y no sabe dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. El que odia a su hermano vive en oscuridad. Si usted tiene un conflicto con alguna persona, usted está en oscuridad. Si usted está guardando algún tipo de rencor con alguna persona, usted está en oscuridad. Y la Biblia dice que el que está en oscuridad no ve nada. No ve para dónde está caminando, anda como un abejón de mayo pegando en todo lado, porque no ve nada. La Biblia misma dice de que si usted viene para la iglesia y va a ofrendar, pero tiene un problema con alguna otra persona, usted primero tiene que deje la ofrenda ahí, guárdesela por un momento, vaya y se reconcilia con la persona que usted tiene un problema, y hasta que después de esa reconciliación, ahora sí, venga y ofrende. La Biblia dice que usted primero tiene que tener todos sus conflictos resueltos, no puede tener rencor, no puede guardar alguna raíz de amargura con alguna persona por algún pleito. Hay personas que usted los ve que están chismeando, y cuando están chismeando de una persona en específico dice, uy, sí, qué rico, están comiéndose a tal persona, voy ahí, dele, sí, es que esta persona esto y lo otro, sí, y aquella, no. Si usted tuvo un conflicto con alguna persona, usted lo primero que tiene que hacer es ir a arreglarlo, porque si no, Dios no va a abrir sus ojos espirituales. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y ese es el segundo mandamiento más importante que Dios nos da. Entonces, hasta que usted no resuelva los conflictos que tiene con esas personas, nunca va a poder ver con sus ojos espirituales y se va a quedar por afuera de todas las bendiciones y todas las promesas que Dios tiene para usted y para mí. Entonces, ese es el punto número 4. Limpio mi corazón de pecados y de conflictos. Y el último punto dice que me comprometo de antemano a hacer lo que Dios dice. Me comprometo de antemano a hacer lo que Dios dice. Y eso significa sin ningún tipo de condición, sin ninguna reserva, sin ninguna excusa. Cuando no tenga sentido, cuando para mí no sea la opción correcta, cuando para mí sea algo muy difícil, no. O sea, usted se compromete de antemano a hacer todo lo que Dios le pide que usted haga en su palabra, todo, sin ninguna excepción. Usted se compromete a obedecerlo y a hacer lo que Dios dice. Vea lo que dice el Salmo 119, 33 y 34. Dice, Señor, enséñame el camino de tus leyes, pues quiero seguirlo hasta el fin. Dame entendimiento para guardar tu enseñanza, quiero obedecerla de todo corazón. Eso es lo último, el quinto punto que usted tiene que hacer. Usted tiene que comprometerse a que todo lo que le pide la Biblia que usted haga, eso es lo que tiene que hacer. Como le decía al principio, por más difícil que parezca, por más que usted diga, es que para mí esa no es la opción correcta, ¿qué va a estar sabiendo usted más que Dios? No sea tan cabezón. Todo lo que la Biblia dice que usted tiene que hacer, eso es lo que usted tiene que comprometerse a hacer para que Dios pueda abrir sus ojos espirituales y usted pueda estar listo para recibir todas las bendiciones. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Qué significa eso? Practique lo que usted leyó. Si usted leyó que dice que tengo que perdonar a mis hermanos, practíquelo.
Si usted leyó de que tengo que apartarme del pecado, practíquelo. Si usted leyó de que tengo que, no debo dejar de congregarme, practíquelo. ¿Por qué? Porque si usted lee y de ahí quedó, se están engañando a ustedes mismos. Lleven la palabra de Dios a la práctica. Entonces, esas son las 5 cosas que nosotros tenemos que hacer para poder abrir, para que Dios, pueda abrir nuestros ojos espirituales, para que usted esté listo y totalmente preparado para que Dios abra sus ojos espirituales. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos para terminar con una oración. Padre Santo, te damos gracias infinitas por la palabra que tú has traído a tu pueblo. Te damos gracias por todas las enseñanzas que tú nos has brindado por medio de esta palabra, Señor, y de todas estas palabras que hemos recibido en esta campaña. Gracias, Padre, porque sabemos de que tu palabra es un libro de órdenes y leyes que tenemos que seguir, y eso es lo que queremos hacer, Padre. Como dice tu palabra en Santiago, no queremos ser solamente lectores, sino que queremos llevar estas cosas a la práctica, Dios. Te pedimos, Padre, que tú nos permitas abrir nuestros ojos espirituales, Señor, para ver todas las maravillas que tú tienes preparados para nosotros, para ver todas las bendiciones, Señor, para ver todas las promesas que tú tienes preparados para nosotros. Bendecimos, Señor, a cada una de las personas que están en este lugar, y te pido, Padre, de que sus corazones hayan estado preparados para la semilla que tú trajiste en esta mañana. Bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.